Bueno, tratándose de mitología griega, uno tiene mitos para aventar al cielo. El autor Robert Graves, ruso-británico, y además de todo poeta, mitologista, hace una recopilación de esta caterva de mitos griegos en su libro Los mitos griegos 1 y los mitos griegos 2. En este caso vamos a hablar sobre el primer libro, principalmente porque es el único que tengo y que es este que ven aquí. Es un libro que encontré en una librería de viejo. Se estaba deshojando de lo arruinado que estaba y le mandé a que le pusieran estas, esas argollas. Pero vale la pena tener un libro inclusive totalmente deshojado si es de Robert Graves, porque es calidad en cuanto a su material interno. Y hablando de mitos, el autor es un verdadero conocedor de lo que está hablando. Y hablando de mitos griegos, tenemos que observar que nuestra cultura occidental está empapada y asentada en la mitología griega. No es ninguna casualidad que el arte y que nuestra vida alrededor esté basada en cierto sentido dentro de estos símbolos de la mitología griega y del mito, no solamente como imagen, sino como algo trascendental, como una verdad de la que hablaba Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, como una verdad que está detrás del mito y que el mito sostiene. De hecho, el mismo Nietzsche, en este libro que es El nacimiento de la tragedia, dice: sin el mito, toda cultura queda privada de su saludable y creadora fuerza natural. Solo en el ámbito rodeado por mitos llega a su culmen la unidad de todo movimiento cultural. A través del mito, nos hace reflexionar Nietzsche, el hombre interpreta su vida y sus luchas, y ni siquiera el Estado reconoce leyes no escritas más poderosas que las que derivan del fundamento mítico, el garante de su vínculo con la religión y de su ulterior desarrollo a partir de imágenes míticas. Esto es, el mito es fundamental para la vida de los pueblos si el pueblo se permite acceder a ello, porque acceder al mito también requiere de un interés por aquella verdad interior que ocurre en el ser humano y que a través del mito y que a través de la tragedia como esta idea de lo dionisiaco y lo políneo que también maneja Nietzsche ahí en su propio libro, cuando estas dos ideas se unen, cuando estos dos dioses, Dioniso y Apolo, se unen para transformar sus propias fuerzas en la tragedia. Bueno, a través de todo eso encontramos el mito. Y prosigue: un pueblo, como también, por otra parte, un hombre, es tanto más valioso cuanto más capaz es de imprimir en sus vivencias el sello de lo eterno. Entonces queda, por así decirlo, deshumanizado y muestra su profundo e inconsciente convicción de la relatividad del tiempo y del significado verdadero, esto es, metafísico de la vida. Entonces el mito trasciende hacia lo metafísico, entendiendo lo metafísico, aquello que proponía Nietzsche como que está más allá de la realidad como tal, y quizá también, como él menciona, más allá del bien y del mal. Bien, volviendo a Graves tiene esta recopilación de mitos, unos famosísimos, como ya se han hecho ver en otras obras artísticas, como por ejemplo en la pintura el desollamiento de Marcias, de Tiziano, o Saturno devorando a su hijo, de Goya, o también Saturno devorando a su hijo, pero de Rubens, el Narciso de Caravaggio, la famosa obra de Botticelli, El nacimiento de Venus, Orfeo atacado por las sirenas. En este caso hay uno de William Waterhouse y otro de James Draper. Orfeo atacado por las bacantes, de Fernando Álvarez Sotomayor.
Bueno, eso en cuanto a pintura, pero también en cuanto a música tenemos de Debussy, Preludio a la siesta de un fauno, y de Jorge Luis Borges, La casa de Asterión, entre otras tantas obras que nos van a demarcar esta esencia mítica y mítica propiamente de la cultura griega. Jim Henson, el creador de los Muppets, tiene una serie de cuentos, en ese caso se llama El narrador de historias, y son, la primera temporada son historias europeas, germanas, rusas, etcétera, y la segunda temporada son mitos griegos. Entonces, a través también de las historias de Jim Henson, podemos encontrar una variante o una interpretación de estos mitos. Bien, en el libro nos da una pequeña introducción, Robert Graves, de lo que intenta decir o de lo que busca decir a través del mito. Es decir, a través del estudio del mito. El verdadero mito, menciona, se puede definir como la reducción a taquigrafía narrativa de la pantomima ritual realizada en los festivales públicos y registrada gráficamente en muchos casos en las paredes de los templos, en jarrones, sellos, tazones, espejos, cofres, escudos, tapices, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que estaba relacionado con la vida cotidiana del griego antiguo estaba también relacionada con el mito, en tanto fuente cultural y fuente de trascendencia para el propio conocimiento del griego de aquel entonces, y también en nosotros aquel mito que nos posee en el sentido metafísico, otra vez como lo aporta Nietzsche. Ese mito va a estar dentro de nosotros. Entonces, un pueblo sin mitos, como lo plantea Nietzsche y como Robert Graves también podría sugerirlo, es un pueblo que empobrece porque se queda sin esa expectativa o sin este eterno retorno a aquello que pretendemos alcanzar a través de los mitos, un reconocimiento, más que nada. Así que el mito no parte netamente de la historia, es decir, de un hecho dado, sino parte de una reinterpretación del mundo. Y así podemos tener el mito de Galatea y Pigmalión, el mito de Perseo y la Medusa, el mito de Zeus persiguiendo a todas las ninfas y a todas las mujeres, y aquel poema tan trascendental e importante, el poema homérico de la Ilíada y la Odisea, entre otros. Entonces, el mito que nos plantea Robert Graves aquí en sus libros, es decir, la caterva de mitos que tiene aquí, es un estudio muy, muy detallado que nos da. Tenemos aquí descripciones. Por ejemplo, aquí tenemos nacimiento de Hermes, Apolo, Artemis y Dioniso. Y tiene señalamientos, es decir, pies de página de toda la información que él ha estado, o del que él ha estado abrevando. Entonces nos da fuentes, pero además de eso nos da también su punto de vista. Después de la interpretación de cada mito, es decir, después de contar un mito, viene un estudio histórico o un estudio ya más en forma sobre cada parte de lo que trata el mito en sí. Entonces es un libro bastante rico en información y también en imágenes, y por supuesto en aquella idea que tiene Robert Graves, donde los dioses son reflejo de las acciones humanas y no al revés. Entonces los dioses van a determinar una parte o el complejo fundamental del ser, es decir, del ser humano. A través del mito, entonces, nos conocemos, a través de la mitología griega tan rica, tan variada y tan
controversial porque realmente sus historias son en varias ocasiones crueles. Son historias donde hay gente desollando a faunos, por ejemplo, hay sirenas que quieren ahogar a marineros y hay dioses que se comen a sus hijos. Y todo esto es parte del devenir humano. Bueno, hasta aquí la invitación a leer Mitos griegos de Robert Graves. Está el libro 1, libro 2. Yo no tengo el libro 2, pero espero conseguirlo. Pero los invito de momento a leer el libro 1. Y bueno, gracias por estar aquí escuchando.